Hermanos, continuamos en la exposición de la carta a los Efesios por parte del apóstol Pablo y recuerden, hermanos, que continuamos en esta sección práctica de la carta. Y algo que de manera introductoria, hermanos, porque hoy vamos a tratar la relación que hay entre esclavos y amos y esclavos. La esclavitud, hermanos, constituyó una de las realidades más sombrías en las sociedades paganas. Un alto porcentaje de la población estaba formado por esclavos en el tiempo de Pablo y se ha calculado que en el Imperio Romano había 70 millones de esclavos y estos constituían la fuerza de trabajo e incluían no solamente sirvientes domésticos y trabajadores manuales, sino también gente educada como doctores, maestros y administradores. Es decir, que muchos de los esclavos tenían más educación que los mismos amos, pero estaban bajo esclavitud y servían a estos amos. Los esclavos podían ser heredados, comprados o entregados como pago de una deuda. Los prisioneros de guerra también solían convertirse en esclavos cuando un reino o una nación tomaba y vencía a la otra, tomaba a los demás como vasallos y los convertía en sus esclavos y eran considerados simples instrumentos de trabajo. Esa era la concepción o la visión del tiempo de Cristo, del tiempo de Pablo y más aún en tiempos atrás, siglos antes de Cristo. Se les veía a los esclavos como algo apenas superior a los animales, pero inferiores a los demás hombres. Además, los hijos de una esclava no pertenecían ni a ella ni al padre, sino al amo. Es como cuando usted tiene una gallina, los polluelos no son de la gallina, sino suyos, porque la gallina es suya, y usted podía disponer de los polluelos como quisiera. Pues así era la manera también como se relacionaban los amos con los esclavos y los hijos de los esclavos. Esta deshumanización, porque realmente es una deshumanización de los esclavos en la conciencia pública, fue reflejada en la legislación romana antigua. Los esclavos eran considerados simplemente como objetos sin derechos, como un bien inmueble. La ley los trataba como bienes inmuebles y el Estado dejaba su disciplina a cargo de aquellos amos. Así que no era fácil, hermanos, para ellos la relación cuando lo entregaban en manos de los padres de familia, quien tenían la autoridad absoluta y podían castigarlos, encerrarlos, inclusive los amos podían por su propia ley condenarlos a muerte. Por eso existen los relatos de terribles abusos, sobre todo en la época anterior al cristianismo. Creo que uno de los historiadores de aquel tiempo, Seneca, es que habla de estas torturas y maltratos que se llevaban a cabo de los amos a los esclavos. Los esclavos podían ser golpeados, mutilados, encadenados, perder dientes o incluso los ojos, y en ocasiones eran arrojados a las fieras o crucificados, y a veces por faltas insignificantes. Muchos intentaban escapar, aunque si eran atrapados, sufrían torturas como quemaduras con hierro candente, azotes o la ejecución inmediata. Y otros llegaban al suicidio, y lo que muestra que la crueldad contra ellos era algo común y cotidiano en la época de Pablo. Sin embargo, hermanos, no todos los amos trataban igual a sus esclavos. Ahora yo quiero aclarar que en el tiempo de Pablo se había suavizado un poco el trato con los esclavos a los años anteriores. Pero aún así, este trato, algunos evitaban la violencia, mientras que otros los maltrataban con extrema crueldad, pero esa crueldad no se criticaba por ser inhumana, sino porque se pensaba que rebajaba la dignidad y la autoridad del amo frente a los demás. Era simplemente por eso. Así que el Nuevo Testamento, ustedes se encuentran que decimos nosotros, bueno, ¿cómo es que el Nuevo o la Biblia no condena esto directamente? Porque no lo condena abiertamente la esclavitud, pero tampoco lo promueve, simplemente lo tolera. Bueno, porque muchos escritores, la pregunta, ¿por qué muchos escritores del Nuevo Testamento, hermanos, por qué muchos de ellos todavía, hermanos, no consideraron la esclavitud en sus cartas? ¿Por qué no pidieron a los amos cristianos que liberaran a los esclavos? Esto por lo menos voy a daros dos razones por lo que esto no sucedió. Y realmente, por un lado,
la esclavitud no podía desaparecer de manera inmediata, no podía desaparecer de ipso. En muchas ciudades del Imperio Romano los esclavos eran más numerosos que las personas libres. Imagínense ese panorama, más esclavos que personas libres. Y eliminar de golpe la esclavitud habría provocado un colapso en la sociedad. Si los cristianos hubieran libertado a todos los esclavos de una sola vez, la mayoría habría quedado sin trabajo y en la miseria. Prácticamente los condenarían a estos hombres a la miseria. Por eso la esclavitud tuvo que ser tolerada durante algún tiempo más. Pero por otra parte, la iglesia cristiana no buscaba cambiar directamente las leyes ni la economía de su tiempo. Su misión era distinta, era transformar la vida interior de las personas y renovar sus corazones dentro del sistema existente. Y de hecho, hermanos, esto es una buena nota que nosotros deberíamos tomar, porque si realmente, hermanos, queremos cambiar a una nación, a un sistema político y económico, hermanos, no es nosotros saliendo a protestar contra ellos, sino predicando el evangelio para que haya una transformación en el corazón de los hombres. Así que en otras palabras, el cristianismo no estaba llamando a realizar cambios en el sistema, sino a cambiar el corazón de los hombres dentro del sistema. Y esa transformación termina generando efectos significativos en todos los aspectos de la vida social. Si nosotros queremos que esta sociedad cambie, queremos, hermanos, a procurar que el evangelio de Jesucristo sea proclamado, predicado y vivido. Ahora, ¿qué hizo el cristianismo referente a esta problemática de la esclavitud de aquel tiempo? Bueno, el cristianismo sentó bases que con el tiempo llevaron a la abolición de la esclavitud. Fue tanta la influencia del cristianismo por medio del evangelio que esto llevó poco a poco a que la esclavitud comenzara a desaparecer en las clases sociales. Y tras la caída del Imperio Romano, el sistema de esclavista se derrumbó en sus territorios bajo la influencia cristiana. Por eso me gusta mucho el libro que dice, ¿qué pasa si Cristo no hubiera nacido? Porque realmente lo que hizo que la esclavitud paulatinamente fuera desapareciendo en algunas naciones fue la influencia del cristianismo. Ya en el siglo XVIII, la predicación de John Wesley, John Whitefield, junto con la acción de líderes cristianos como Wilberforce y William Pitt, impulsó la eliminación del comercio de esclavos africanos en Europa. El triunfo del cristianismo no se dio imponiendo un nuevo orden político o económico, sino transformando el corazón de las personas desde adentro. ¿Sí ves, hermanos, que nuestra esperanza como cristianos no está en un candidato presidencial, no está en un sistema político, sino que está en nuestras manos y es predicar el evangelio de Jesucristo? Recuerde que aún nos hallamos tratando, hermanos, ahora en esta sección, con el andar cristiano en el seno del hogar. Y yo quisiera aquí hacer alguna observación. Porque usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver los esclavos y los amos en el tema, en el contexto del andar cristiano en el seno del hogar? Bueno, porque en aquel tiempo los esclavos hacían parte de ese lugar doméstico que llamamos hogar. Eso era parte, y eran parte casi de la familia, aunque no con la misma dignidad eran tratados. Y todo esto como un resultado ahora de la llenura del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que todo lo que estamos haciendo en la práctica debe ser llevado a cabo en la llenura del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo nuestro andar cristiano en el hogar. Nosotros, por ejemplo, esta llenura producirá cambios significativos en las relaciones familiares, incluyendo la relación de los esclavos con sus amos y de los amos con los esclavos. Y esto es lo que el apóstol Pablo precisamente va a tratar en esta sección que vamos a considerar en nuestro sermón de hoy. Y aquí es importante, hermanos, señalar que lo que Pablo escribe en esta carta era algo sorprendente y fuera de lo común en la época en la que él vivía. Era algo, hermanos, realmente revolucionario. Y en aquel tiempo nadie se dirigía públicamente a los esclavos, pues eran considerados sin derechos. Sin embargo, ¿sabe qué? Pablo les habla directamente, reconociéndolos como personas con responsabilidad ética y como miembros plenos de la familia de la fe, con derechos y deberes dentro de ella.
Así como nosotros, hermanos, asumimos que cuando Pablo escribió esta carta, había niños recibiendo la instrucción de la palabra, así también asumimos que habían esclavos que eran permitidos en la membresía de esta iglesia, y a esta iglesia se le manda esta carta para darles instrucciones de cómo ellos deben vivir en su relación con sus amos. Y de igual manera también habían amos que ahorita se habían convertido al cristianismo y necesitaban escuchar la instrucción de que si ahora son cristianos, ¿cómo deberían tratar a sus esclavos? Lo que Pablo nos enseña aquí es profundamente revelador. Hermanos, porque si no había, pero mire cómo Pablo trata a los esclavos como dignos, no solamente en su humanidad, son iguales a nosotros, son humanos, sino que también hacen parte de la familia de la fe. Así que en una época donde los esclavos eran considerados sin valor, él los coloca en el mismo nivel que sus amos delante de Dios. Hermanos, nos recuerda que las diferentes clases sociales son pasajeras, pero la dignidad que tenemos como hijos de Dios es eterna. El cristianismo introdujo una nueva manera de pensar y una visión diferente de la vida en todos los aspectos, incluso en el trabajo. Y esa es la perspectiva que también debemos asumir como creyentes hoy. Dice Pablo en Gálatas que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, todos somos uno en el Señor. Aunque hoy nuestro sistema, hermanos, entendemos que no hay ese tema de esclavitud, digamos, nuestro sistema es muy diferente al mundo romano en el que vivió Pablo. La enseñanza de este pasaje sigue siendo muy importante para nosotros, porque nos habla directamente de cómo deben ser las relaciones entre empleados y empleadores, y entre empleadores y empleados. Lo que Pablo nos enseña sobre la relación entre amos y esclavos, puede aplicarse directamente a nuestras relaciones laborales actuales entre empleados y empleadores. Si usted es empleado, si usted es un jefe, un empleador, pues sepa que lo que Pablo está diciendo lo va a dirigir a usted como cristiano. Así que vamos a mirar, hermanos, en primer lugar, lo que Pablo quiere decirnos, y él primero dedica 3 versículos a el deber de los siervos o de los esclavos para con sus amos, y solamente, extraño, va a dirigir un versículo solamente al deber que tienen los amos para con los esclavos. Pero miremos en primer lugar el deber de los siervos que tienen para con sus amos. Dice Pablo, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que en primer lugar vemos aquí, hermanos, que este también aplica a los empleados. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, ya nos enseñó un principio general acerca del respeto que tenemos a las líneas de autoridad que Dios ha establecido para el buen funcionamiento de nuestra sociedad en que vivimos. En Efesios 5:21 nos dice esto: someteos unos a los otros. Y luego de los versículos consiguientes desarrolla este principio en el resto de la sección. Luego en el resto de la sección desarrolla cómo ese principio debe aplicarse, hermano, en los distintos ámbitos de nuestra vida, reconociendo que cada uno de los ámbitos funciona de manera distinta. Por ejemplo, la sumisión de una esposa a su esposa no es la misma que la sumisión de un hijo hacia sus padres, y mucho menos la de un siervo hacia su amo. Son relaciones distintas, con responsabilidades distintas, pero en todas ellas cada persona debe honrar la posición en que Dios lo ha puesto, en que Dios los ha colocado. Así que ya hemos considerado el deber de las esposas, el deber de los esposos, el deber de los hijos, el deber de los padres. Veamos ahora el deber de los esclavos. Si las esposas, hermanos, deben sujetarse a sus maridos, si los hijos deben obedecer a sus padres, ¿cuál es el deber de los siervos? Entonces vamos a mirar en primer lugar el principio fundamental del deber de los siervos. El principio fundamental del deber de los siervos. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales.
Y por un lado, hermanos, noten que Pablo nos señala que la libertad del cristiano, porque no somos libres, ¿cierto? Pero esa libertad no es hacer lo que queramos, sino es el sentido del deber, es hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Y precisamente aquí está hablando del deber que tienen los esclavos o siervos para con sus amos. Así que la libertad cristiana no elimina las líneas de autoridad presentes en la sociedad, porque es mismo Dios quien las ha establecido. Y por otro lado nos dice que la autoridad de los amos terrenales es limitada, pues el verdadero amo está en los cielos, es decir, el Señor Jesucristo, y a Él debemos obedecer y honrar. Hermanos, al final de cuentas, tanto amos como siervos, ambos tendrán que rendir cuentas en el día del juicio, los dos por lo que hicieron. Cada uno tuvo un deber, pero noten que el deber de los amos implica un derecho también de los esclavos, y el deber de los esclavos implica también un derecho de los amos. O sea que donde hay deberes, hay derechos de la otra parte. Entonces entendemos aquí que Pablo está hablando, si habla de los deberes de los amos, está hablando de los derechos de los esclavos. Porque parece triste pensar que los siervos o los esclavos no tenían derechos. No, la Biblia nos dice que Pablo en esta sugiere que hay derechos al implicar el deber. Así que, hermanos, tanto uno como otros tienen deberes delante de Dios. Y hermanos, ¿y qué es la vida cristiana? Pues vivir delante de los ojos de Dios con temor y temblor. Así que la obediencia de los siervos hacia sus amos no depende si lo desean hacerlo o no. Y Pablo usa aquí el verbo en presente, lo cual indica una acción continua. No es solamente que le obedezcan en ciertas ocasiones, sino que continúen obedeciéndole. Dice, siervos, obedeced continuamente a vuestros amos terrenales. El irrespeto a las autoridades establecidas por Dios no proviene de Dios. Ya dijimos que ir en contra de la autoridad establecida por Dios es a ir en contra de la autoridad divina. Hermanos, aunque su jefe, yo sé que hermanos todos aquí estamos hablando, puede que usted tenga un jefe y su jefe sea una persona malhumorada y difícil de tratar, eso no le da derecho a actuar con falta de respeto ni a descuidar sus responsabilidades como empleado. Y yo no digo que un empleado pueda decirle cosas a su jefe en el sentido, pero tiene que decirle de manera respetuosa. Y debe reconocer y respetar la autoridad que él ejerce sobre usted. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21, dice, criados, estad sujetos con todo respeto, noten esto, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, porque algunos asumen, bueno, yo voy a respetar si me dan respeto. Si respeto, yo respeto. Pero aquí no dice eso. Dice, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre las molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, lo que está diciendo, si ustedes cumplen con su deber a pesar de que es difícil el contexto o los jefes que les ha tocado, esto es más digno de gloria que cualquier otra cosa. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, y referente a este texto, ustedes pueden decir, ¿acaso Cristo no sufrió injustamente a mano de las autoridades de aquel tiempo? Desde luego que sí. Pero la pregunta que nos surge aquí es, ¿acaso él fue irrespetuoso con las autoridades? De ninguna manera. Pues nosotros debemos hacer lo mismo que Cristo. Cristo es el Dios encarnado respecto a las líneas de autoridad, y aunque sufrió injusticias de parte de esas mismas autoridades, no se rebeló contra ellas. El apóstol Pedro enseña que los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es nuestro deber someternos a nuestros patrones y obedecerlos, siempre que no implique desobedecer los mandamientos de Dios. Porque es necesario, otra vez al principio, obedecer a Dios antes que a los hombres.
pero esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado en su palabra. Mientras este empleado no lo lleven a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, él debe hacerlo y debe hacerlo con agrado. Y vamos adelante, vamos a mirar por qué razón. Sin embargo, hermanos, no basta con obedecer las órdenes del jefe, es necesario hacerlo con la actitud correcta. Ojo, hermanos, que obediencia no implica solamente hacer lo que se nos demanda, sino hacerlo de la actitud con la motivación correcta también. Es importante que la obediencia sea en forma adecuada. Y la pregunta es, ¿de qué manera debemos someternos y obedecer a quienes ejercen autoridad sobre nosotros en el ámbito laboral? ¿De qué manera, de qué forma, de qué modo debemos someternos y obedecer a quienes ejercen autoridad sobre nosotros, especialmente en lo que estamos hablando en el ámbito laboral? Bueno, vamos a mirar en segundo lugar, después de haber visto el fundamento de este deber, veamos la manera en que los siervos deben obedecer a sus amos, la manera. Usted debe obedecer a sus amos y ese es su fundamento, ese es el fundamento del deber, obedecer a vuestros amos. Ahora, ¿cómo debo de obedecer? Y precisamente Pablo se va a ocupar el resto de estos versículos del deber de los amos en la manera en que los debe hacer. En el versículo 5 dice él nos explica eso y eso lo pasa a explicar en esos versículos. Pero vamos en primer lugar, la manera, en primer lugar, esta obediencia debe ser con temor y con temblor. Ahora la pregunta es, ¿con temor o con temblor de los amos o de Dios? Bueno, ya sabemos, hermanos, que el cristiano vive siempre con la conciencia que está delante de un Dios en la cual algún día tendrá que rendirle cuentas de sus obras, de sus actos. Dice en el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Y esta exhortación no se limita a una obediencia externa, sino que apunta al corazón. Porque, hermanos, el temor y el temblor brotan de un corazón transformado por la gracia. Un corazón que teme a Dios, de hecho es el principio de la sabiduría, la capacidad de poner por obra el consejo de Dios. Y en la Escritura no se describe entonces un miedo servil a los hombres, porque de hecho la Biblia dice, no teman a los hombres. No temáis a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces no es un miedo servil lo que nos está hablando aquí con nuestros jefes, sino una actitud reverente que reconoce que detrás de toda autoridad humana está la autoridad suprema de Dios. Lo que estamos diciendo es que en última instancia, cuando un empleado obedece a su jefe, está obedeciendo a Dios mismo, porque Dios ha establecido esa autoridad para él. Por eso dice el pasaje paralelo en Colosenses 3:22, que nos está hablando del mismo asunto. Dice, en lugar de decir temor y temblor, dice temiendo a Dios, ahí en Colosenses 3:22. O sea que cuando dice Pablo que sirvan a sus jefes con temor y con temblor, sirvan temiendo a Dios, temiéndole a Él, conscientes de que todo lo que hacen ustedes y las actitudes con que ustedes hacen las cosas, Dios sabe por qué y cómo ustedes están haciendo las cosas. Así que temanle a Él. Así que cuando un creyente obedece en su trabajo o en cualquier relación de autoridad, lo hace consciente de que en realidad Él está sirviendo al Señor. Y hermanos, si no estamos obedeciendo al Señor, ¿cómo haremos nuestros trabajos? De la mejor manera. Y un cristiano, hermano, no es de aquellos que se sienta a almorzar y le roba tiempo mientras está trabajando. Hay personas que dicen ser cristianas, pero hermanos, en lugar de estar haciendo lo que le están pagando para hacer, están ocupados en el celular. Como el jefe no los está mirando, entonces están haciendo cosas. Y el Señor dice, temiendo a Dios, sabiendo de que ustedes le están sirviendo en última instancia al Señor. Y al robarle a su jefe, le están robando ¿a quién? A Dios mismo. Son ladrones. Así que la obediencia entonces se convierte en un acto de adoración y de confianza en la soberanía de Dios. Cuando obedecemos, realmente, hermanos, nosotros dijimos en una serie de la doctrina bíblica del trabajo que es una forma de adorar. Y hermanos, cuando hacemos las cosas bajo el temor de Dios, nuestro trabajo bien hecho, estamos adorando a Dios. Recuerden que nosotros somos adoradores de tiempo completo. Y una de las maneras en que adoramos es en nuestros trabajos, haciendo las cosas con temor delante de Dios.
Así que todo creyente debe vivir bajo una actitud de reverencia hacia la autoridad de Dios. Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, no solamente cuando los estoy viendo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. No solamente bajo observación, sino cuando no están siendo observados, porque aunque los hombres no vean lo que ustedes hacen, ni conozcan las actitudes de su corazón, Dios las conoce y los está viendo. Vivimos cada día bajo la mirada amorosa de Dios. Por eso nuestra actitud debe ser reverencia hacia Él en todas las áreas de nuestra vida. Y eso lo digo, hermanos, porque cuando estamos en la iglesia debemos ser lo mismo que cuando estamos en la casa. O más bien, debemos manejar, hermanos, un mismo perfil. A veces nuestros hijos ven una incoherencia, ¿no? En la casa somos unos como padres y en la iglesia somos otros. Acá les hablamos con ternura, suave, pero en la casa nos convertimos en otra cosa y no le estamos hablando con la ternura. Y hermano, no crea que un hijo está viendo la hipocresía de tu corazón. Pero lo que quiero señalar es que Dios conoce tu corazón. No debemos temer ni intimidarnos ante ningún hombre, hermano, no, ni ante un pastor tampoco. Sin importar el poder o la autoridad que tenga, porque nuestro temor reverente pertenece solo al Señor. Nosotros estamos siempre delante de Él, más bien en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos debemos procurar honrar a Dios, sirviéndole con un corazón dispuesto y obediente. Así incluso en las tareas más sencillas se convierte en un acto de adoración y fidelidad a nuestro Padre Celestial. Todo lo que hagamos, y esto incluye las amas de casa, hermana, usted que hace sus trabajos domésticos, su almuerzo, el aseo en la casa, en la ropa, hermanos, hagan de la mejor manera, porque usted lo está haciendo para el Señor. Lo está haciendo para Dios. Y no quería que las amas de casa se quedaran por fuera de este deber. Porque así como los hombres tenemos que salir a buscarnos en el trabajo y tenemos que hacer el trabajo frente a nuestros jefes, hermano, usted también tiene un jefe. Bueno, en este caso es su marido. Pero en última instancia usted le está sirviendo al Señor y haga las cosas, hermano, haga la comida como si fuera para el Señor Jesús. Lave la ropa como si fuera para el Señor, dóblela, hace su casa como si fuera a venir el Señor a su casa. Esa es la forma, hermanos, como una mujer, como los padres crían sus hijos, como hijos que son ¿de quién? ¿De quién son nuestros hijos? No son nuestros, son del Señor. Son los hijos del Señor. Y eso es la actitud y esa es la visión que debemos vivir diariamente, con un corazón lleno de temor de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, debemos obedecer con sencillez de corazón como a Cristo. Así que, hermano, no es suficiente con la obediencia, con temor y temblor, sino que, hermanos, también debemos obedecer con sencillez de corazón como a Cristo. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros somos dados a la doblez. Mostrar una cara por fuera y otra por dentro. Por fuera, amables, pero por dentro nos comemos a esa persona. La verdad, hermanos, debemos servir con sencillez de corazón. Debemos ser lo mismo por fuera que por dentro. Un corazón sencillo es un corazón íntegro y sencillo y sincero, hermanos. Yo sé que como aquí leíamos, hay jefes que son difíciles de sobrellevar, de soportar. Y hermanos, nunca permitan que un mal deseo contra su jefe esté en su corazón. Porque muchas veces usted puede estar obedeciendo lo que se le ha ordenado, pero usted por dentro, hermanos, está albergando malos deseos contra su jefe. Usted está diciendo, es que me toca que hacer esto. No quiero mostrar porque soy cristiano. Pero hermanos, debemos ser íntegros. Y cuando hablamos de sencillez de corazón, hermanos, estamos hablando no un corazón dividido, no un corazón que piense por fuera muestre una cosa y por dentro otra. Por eso los empleados no deben trabajar para sus jefes con intenciones ocultas. Es que yo les sirvo porque yo necesito una buena remuneración o que me ponga en un mayor puesto en mi escala laboral de mi trabajo. Hermanos, ¿sabe cuál debe ser la motivación primordial por la que usted sirve bien a su jefe?
porque el propósito es servir a Cristo, agradarle a Él a través de su labor. De hecho, la vida piadosa es una vida centrada en Dios. Y aún en nuestros trabajos, todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y no para los hombres, ni siquiera para una promoción o que nos aumenten el sueldo. Lo hacemos porque estamos sirviendo al Señor y queremos ser agradables a Él. Un empleado no debe aparentar obediencia mientras en realidad desea desobedecer, sino servir con fidelidad. Su servicio no debe depender si sus amos lo están observando o no. Más bien deben cumplir con su deber con la misma seriedad, tanto en su presencia como en su ausencia. Y esto es lo que nos enseña Pablo en Colosenses 3:22 al 23. Claro, dice así: siervos o empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a vuestros jefes, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Por qué quieren agradar a los hombres? ¿Para ganar una promoción? ¿Para tener un salario mejor? No, no hagan eso, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? A Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Note eso, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como cristianos somos siervos de Cristo todo el tiempo, 24/7. Si alguien es vigilante, para que alguien piense que el Señor solamente nos va a vigilar de las 12 y a las 6 de la mañana, ya vuelve a vigilarnos. No, hermanos, todo 24/7. Y todas las cosas que hagamos deberíamos hacerlas para la gloria de Dios, porque esta es la motivación primaria que todo cristiano debe tener. Y cuando Dios es glorificado por medio de tu trabajo, tú eres bendecido. Ustedes noten, por ejemplo, historias como la historia de José. Administraba bien. O la historia de Jacob con las ovejas de su suegro Labán. Y Dios bendijo su labor porque lo hizo en una forma fiel. Entonces, mantener siempre, hermanos, presente al Señor Jesucristo hará que los hombres, sin importar su posición, sean fieles y sinceros en sus trabajos. Hermanos, ¿qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que nos cuesta? Yo sé que, hermanos, usted dice, pero yo he hecho todas las cosas bien, pero nadie puede tener contento a mi jefe. Pero el problema es el foco, no es para tener contento a tu jefe, es para agradar a Dios. Ese es el punto, y ahí te va a ser fácil cumplir con tu labor. No servirán a regañadientes, ni por obligación, ni movidos por el principio del amor hacia sus amos y hacia sus responsabilidades, o más bien movidos por ello. Y esta actitud hace que el servicio sea más fácil. Por eso dice el Señor que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cuando servimos al Señor, nuestro yugo en el trabajo, y vamos a mirar, se dice al final de cuentas, aunque Él no me agradezca, el Señor tiene un galardón para mí. El Señor es mi ayudador, el Señor es mi galardonador, y mejor es el galardón del Señor que me suban a la escala profesional. Y esta actitud hace que el servicio sea más fácil, agrada a quienes reciben ese trabajo, y sobre todo es aceptable delante de Cristo, y Dios recompensará incluso lo más pequeño que se haga con sentido de deber y con el deseo de glorificarlo a Él, porque es el honor de Cristo que debe ser preservado por encima de todas las cosas. Es el honor de Él. Y de hecho eso implica, hermanos, de que, por ejemplo, digamos que usted dice, bueno, es que yo no tengo jefe, yo trabajo independiente, pero en cierta manera no es tan independiente. Porque en cierta manera usted trata de hacer bien el trabajo para quien le vende el producto. Y usted procura hacer el mejor trabajo. Pero, hermanos, si usted se dedica a hacer un buen trabajo, ¿sabe qué? La gente lo va a buscar más a usted. Y va a tener más ingresos, van a buscarlo más. Porque hay personas que casi no las buscan. Ellos piensan solamente en tener un trabajo para el momento, pero hacen las cosas mal. Y lo más seguro es que no los vuelvan a buscar. Aunque nuestro foco está en Dios, hermanos, sabemos que esto trae consecuencias y resultados positivos cuando hacemos las cosas para el Señor. Tito 2:9 nos dice de esto, sobre el honor de Cristo en nuestros trabajos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que no sean respondones. Y aquí no solamente está hablando de respondones de palabras, sino en el corazón. Usted no puede decir nada, pero el corazón es una persona que se está quejando contra su jefe. No defraudando, sino mostrándonos fieles en todo
¿Para qué? Ahora, ¿con qué propósito? Note esto, hermanos. Y esto es precisamente lo que nos estamos viendo hoy. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué muchos hombres hoy no quieren tener supuestamente empleados cristianos? Porque son los más holgazanes y los más perezosos y irresponsables para el trabajo. Y precisamente Dios dice que los cristianos verdaderos, dice que así, de esta manera, como vivan y se esfuercen en su trabajo, es con tal de que adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo enlaza esta idea de forma negativa en Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de ¿quién? Hermanos, no somos siervos de los que nos dan el trabajo, sino de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que el hombre que trabaja con la motivación correcta rinde igual en la presencia o en la ausencia de su jefe, porque él vive con temor de Dios, consciente que Dios está delante de él todo el tiempo. No trabaja solo para ser visto, porque su servicio es para Cristo y para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres, ni buscar una promoción. Y todo lo que hagamos debe hacerse de corazón, conscientes de que lo hacemos para el Señor. Por eso ningún cristiano debe conformarse, hermanos, con la mediocridad. Ay, no es que yo así lo hago y pues no puedo hacer más de ahí. No, hermanos, no estamos llamados a la mediocridad. El cristiano debe ser excelente y buscar la excelencia en su trabajo, pues su trabajo es un acto de adoración a Dios mismo. Entonces, hermano, ¿qué te pido? Haz tu trabajo con plena conciencia y hazlo bien, porque en ello está el juego, la gloria de nuestro Señor y Salvador. Como también decimos de las mujeres, hermanos, que la palabra de Dios está siendo blasfemada por aquellas que no asumen su rol como esposas, amando a su esposo y a sus hijos. Así muchos hombres que son empleados están haciendo que la palabra sea blasfemada porque no están haciendo sus trabajos con excelencia, sino que son mediocres. Y todo lo que hagas debe ser para la honra y agradar a Cristo, no para buscar únicamente el beneficio personal o llenar tus bolsillos. Dice la Biblia en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Así que, hermano, no sea el móvil o lo que te mueva a ser buen empleado, no sea simplemente es que quiero ganar más dinero. No, sea servir y agradar al Señor. Ahora yo no eximo que nosotros debemos procurar tener un ingreso mejor. No es pecado, pero el problema es cuando esto nos quita el contentamiento, se convierte en codicia. Pero si Dios te concede la prosperidad material, agradécele y usa tus recursos de manera correcta. Porque, hermano, no es pecado ser rico, es pecado querer ser rico, que es distinto. No es pecado tener riquezas, es amar las riquezas y poner nuestra esperanza en ellas. ¿Sabe por qué a veces deseamos tener más? No por agradar al Señor, sino porque tenemos la esperanza en esto. Ay, si yo tuviera más plata sería más feliz. Hermanos, eso es pecado y idolatría. Estás poniendo la esperanza en las cosas de este mundo. Por eso realiza tu trabajo sin quejas ni murmuraciones, con entusiasmo y alegría, recordando que todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Debemos servir de buena voluntad al Señor y no a los hombres, como dice Pablo en el versículo 7 de nuestro texto, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Así que la verdadera libertad consiste en vivir y trabajar para Dios, no para los hombres. Hermanos, el que trata de agradar a los hombres, ¿sabe cómo se llama? Esclavo. Si usted vive, si usted trabaja para agradar a los hombres, usted es un esclavo de los hombres. Si usted vive y trabaja para hacerse rico, usted es esclavo de las riquezas. Hermanos, no debemos actuar por miedo a las personas ni buscando recompensas, elogios o promociones. No. Quien trabaja movido por estas cosas se convierte en un esclavo atado de la opinión de los demás o peor aún, dominado por su propia ambición. Y eso es pecado. En cambio, el que sirve a Dios encuentra libertad porque su corazón descansa en agradar a Dios. Hermanos, ¿para qué Dios nos libertó del pecado? Pues precisamente para hacer lo que le agrada a Dios.
Cristo dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No te afanes por hacerte rico. Afánate por hacer las cosas que a Dios le agradan. El resto vendrá. El resto vendrá. El cristiano piensa en buscar la aprobación del Señor en su labor y que Él se goce en ella. Bueno, ahora no es fácil mantener, hermanos, en la perspectiva laboral y ponerla en práctica. Por eso Pablo concluye esa sección acerca de los siervos con un incentivo. Ahora nos da una motivación para hacer esto. Bueno, en tercer lugar, el incentivo de este deber. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, aunque tu jefe no note el esfuerzo que haces para cumplir bien tu trabajo, tu amo celestial sí lo ve. Usted dice, bueno, pero yo fui el que trabajé en ese proyecto y le dieron el lugar a otro, ¿por qué yo? ¿Por qué yo debería estar allí? Bueno, Dios está viendo lo que tú estás haciendo bien. No te preocupes, hermano, si tú estás haciendo bien las cosas, pero promovieron al otro, no te preocupes. Dios no dejará sin recompensa lo que estás haciendo. La Escritura dice, el bien que cada uno hiciere, note esto, ese, ¿y quién está hablando aquí? Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios es justo y a cada uno le dará lo que Él ha prometido dar. Ahora, no porque no lo merezcamos, sino porque Él mismo se ha obligado a sí mismo a dar galardón a los que así vivan. Y los jefes pueden recompensarte en cosas temporales, pero las recompensas del Señor son eternas. Ellos pueden ver tu esfuerzo y los resultados de tu trabajo, pero no pueden ver la actitud ni la motivación con que tú haces las cosas. Cristo, en cambio, sí ve todo eso. Colosenses 3:23, otra vez, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tengan en cuenta esto, hermanos, ustedes en sus trabajos sirven al Señor. Hermana, tú que eres ama de casa, en tu casa estás sirviendo al Señor, y aunque tengamos quizá tu esposo no sea muy bueno para dar galardón, entonces tranquilo que hay un Dios en los cielos que te va a galardonar por lo que haces. Porque hay mujeres, hay amas de casa que se desaniman. Es que yo le hice lo mejor del almuerzo y en vez de agradecerme no me dijo nada. Entonces, hermana, no te desanimes por ese almuerzo que hiciste, que gastaste todo el tiempo. El Señor lo está viendo y el Señor te va a recompensar. Hazlo para el Señor. Todo lo que hagamos para Cristo recibirá recompensa del todo. Aún el Señor dice que un vaso de agua, que alguien, ¿qué es un vaso de agua, hermanos? Que alguien da a uno de estos siervos, dice el Señor, no quedará sin recompensa. Un vaso de agua. Por eso hagámoslo todo por el Señor y con todo nuestro corazón, hermanos. Dios recompensará incluso lo más pequeño que se haga con sentido de deber y con el propósito de glorificarlo. El Señor es quien juzgará en el día del juicio. Él juzgará conforme a lo que hicimos, ¿sí o no? No somos salvos por lo que hacemos, pero Dios nos va a juzgar por lo que hacemos. Y nos va a galardonear, por lo que hacemos. Quiero, antes de pasar a los deberes de los amos, dar una nota de aplicación, hermano. Primeramente, examina tu motivación. Quiero que examines tu motivación, hermano. ¿Vas a tu trabajo con la certeza de que lo haces para Cristo y no para los hombres? Hermanos, ¿esta es tu actitud cuando vas al trabajo? ¿Buscas agradar a Dios en lo que haces o te mueves por el deseo del reconocimiento humano? ¿Y qué es tu testimonio? Si estas son sus motivaciones, ¿cuáles son? ¿Correctas? ¿Piadosas? Hermano, si tu jefe o tus compañeros escucharan este mensaje, imagínate que tu jefe viniera aquí a la iglesia y escuchara el mismo mensaje que tú estás escuchando. ¿Podrían decir que tu conducta refleja con fidelidad, integridad y alegría el servicio que tú le estás dando allá en el trabajo? ¿Que tú eres una encarnación de este sermón que se está predicando aquí, si tu jefe estuviera aquí? ¿Eres un ejemplo de integridad, de excelencia y alegría en tu lugar de trabajo?
Eso debería revisarte, hermano. ¿Qué pasa si tuvieran tu jefe acá? Ahora, hermano, ¿tú trabajas buscando agradar a Dios o te mueves por miedo, ambición o reconocimiento humano? ¿Tu manera de trabajar refleja fidelidad y excelencia o mediocridad y descuido? ¿Cómo tienes tus negocios, tus asuntos? Sí, puede ser que tú trabajes, eres independiente, pero mira las cuentas, cómo lleva las cuentas de todos los gastos. ¿Realmente lo hace con excelencia y que el producto salga de la mejor calidad y sea ofrecido de la mejor manera? Porque el verdadero siervo de Cristo trabaja con fidelidad y alegría porque su recompensa viene del Señor. Bien, hermanos, habiendo visto entonces el deber de los siervos, miremos de una manera un poco más breve el deber de los amos. El deber de los amos. Versículo 9 dice Pablo: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. O sea, con ellos, ¿qué? Con los esclavos, los siervos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aunque a los esclavos cristianos se les señalaban sus derechos, detalladamente, a los amos cristianos se les entrega 3 principios generales. Mientras que los deberes de los esclavos o siervos se les entregaban deberes de manera detallada, mire que Pablo se enfoca a darle solamente a los amos 3 principios. Bueno, en primer lugar, los amos deben hacer lo mismo. Ellos deben actuar de la misma manera. Después de exhortar a los siervos a una obediencia sincera y de corazón, Pablo se dirige ahora a los amos y lo primero que hace es colocarlos en el mismo nivel con los siervos en cuanto a la actitud que deben tener hacia ellos. Si ustedes piden respeto, respeten también a sus empleados. Hermanos, hay personas que piensan que el hecho de estar en una posición de autoridad les da derecho a tratar como quieren a sus empleados, y eso no es así. Como son empleados, entonces los tratan irrespetuosamente. No es así. ¿Tú quieres que te respeten? Aplica la regla de oro. Respeta a tus empleados. Si quieres también cultivar respeto. Si esperas recibir respeto, debes mostrarlo. Si esperas recibir servicio, ofrécelo. Hermanos, un verdadero jefe no es que están esperando que todo el mundo se doblegue y le hagan las cosas que él debe hacer. No, un jefe verdadero es el que también mete la mano en el trabajo. Y esta es la aplicación de la regla de oro. Hermanos, ¿qué pasa si un jefe ve que su empleado se cae? ¿Qué haría él en sentido común? Correría a levantarlo. Yo también tengo deberes para con él, no puedo dejarlo postrado, es mi empleado, pero tengo que también, es digno de respeto y también de que yo pueda cuidarlo. Y lo primero, hermanos, es esto. Esa es la aplicación de la regla de oro. Así como los amos esperan cierta conducta de sus siervos, de la misma manera debían comportarse con ellos. Pablo no concede a los amos ningún privilegio especial que les permita ignorar las mismas cortesías que ellos mismos desean recibir. Un jefe debe ser, y hermanos, si usted es jefe cristiano, usted debe ser respetuoso con sus empleados. ¿Cómo le gustaría que lo trataran a usted? ¿Cuál es la dignidad? Son seres humanos también igual que nosotros. Yo sé que hay veces que ellos tendrán menos educación que nosotros, pero eso no nos da derecho a tratarlos ni nos hace superiores a ellos. Así que Pablo está realmente diciendo a los amos: proveed el bienestar de vuestros esclavos del mismo modo que esperáis que promuevan los vuestros. Mostrad el mismo interés en ellos y en sus asuntos como esperáis que ellos lo muestren en vosotros y los asuntos vuestros. Y lo que estoy diciendo, hermanos, mire, puede ser que alguien tenga empleadas de servicio en su casa. Pero hermana, si tú llegas a tener un empleado, si la tienes, eso no te da derecho a que tú puedes despertar a la empleada en cualquier momento de la noche, porque como es tu empleada y vive en tu casa, entonces la despierta a cualquier momento. Hermanos, eso es falta de respeto. Así como tú tienes derecho a descansar, ella también tiene derecho a descansar. Ustedes han notado en esos hogares donde hay una empleada y como está viviendo allá, y de hecho a veces le entregan el cuarto en condiciones precarias donde vive esa empleada, y como vive en la casa, entonces como que si les diera derecho a cualquier momento levantarla. No, hermanos, ellas también tienen una hora de trabajo.
Debe decirse, bueno, usted trabaja de tales horas a tales horas, pero en la hora de la noche ya no es, ya voy a ser yo. ¿Qué haría una esposa cristiana que tiene una empleada en su casa y su esposo tiene una necesidad? Ella misma debería prepararla. Entonces, ¿qué deben hacer los patrones, los que son patrones con sus empleados? En primer lugar, debemos asegurarnos de que las condiciones de trabajo que tienen nuestros empleados sean justas. Hermanos, aquí debemos ser justos. No aprovecharnos de la ingenuidad para pagarle menos por el trabajo que nos están haciendo. Como cristianos no somos así. Recuerda que el Señor te está observando. Hermanos, Dios aborrece a aquellos que roban al pobre. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ustedes también como patrones tendrán que rendir cuentas de su administración, porque su posición de autoridad es temporal y es mientras estemos en ese mundo, pero eso se acabará algún día y un día tendrás que pararte delante del tribunal de Dios y rendirte cuentas a Dios de lo que has hecho con tu autoridad. Pero en segundo lugar, debemos asegurarnos de que quienes están bajo nuestra autoridad, nuestra responsabilidad, reciban un trato digno y considerado. Debemos ser considerados. No ponerlos a trabajar más del tiempo que deben trabajar. Respetamos su tiempo de trabajo, hermanos. Tratamos con respeto y amabilidad a nuestros empleados. Un jefe cristiano no debe ser débil en el ejercicio de su autoridad por el hecho de ser creyente, más bien debe ejercerla como lo haría Cristo si estuviera en su lugar, con firmeza, ¿cierto? Pero hermanos, tampoco debemos ser el otro extremo. Si un jefe creyente no actúa así, no está representando mal a su Señor, así como el empleado cristiano trabaja para la gloria y el deleite de Cristo, también el cristiano que tiene autoridad debe ejercerla para la gloria y el deleite del Señor. Y hermanos, hay veces como autoridad que les ha sido dada deben hablar con firmeza. Y hermanos, hay veces que hay que exhortar a los empleados. No amenazas, porque aquí dice sin amenazas, eso es lo que vamos a ver. Pero los cristianos que tienen autoridad deben recordar que ellos mismos son siervos del Rey de los cielos, somos esclavos de Cristo y debemos cuidar con gran responsabilidad la mayordomía que se nos ha confiado, de manera que todo lo que administremos sea para la gloria de Jesucristo. En segundo lugar, los amos deben dejar las amenazas. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Hermanos, Pablo prohíbe tajantemente que un cristiano use su autoridad para intimidar a sus empleados. Si ustedes no me trabajan bien, los voy a echar. Pero nunca lo echa, siempre está diciendo, los voy a echar, los voy a echar. No, hermanos, déjense de amenazas. Un jefe cristiano, de hecho, está incurriendo en mentiras, porque no está haciendo lo que dice ser. Dios, cuando dice algo, lo cumple. ¿Y saben con qué? ¿Con qué está produciendo eso? El fin que está buscando es buscando que los empleados le teman, ¿cierto? Y el temor, si tú eres jefe cristiano, el temor no debe ser hacia ti, sino hacia Dios. Así no sean cristianos. Un jefe cristiano no debe inspirar miedo a sus empleados. De hecho, hablamos con los hijos. Un hijo no debe obedecer a sus padres porque le teme a sus padres, porque eso sería idolatría. Él debe obedecer a sus padres porque teme a Dios. Y es posible que en un momento dado el jefe puede darle una advertencia severa al empleado porque no está haciendo su trabajo responsablemente. Pero que no quede en una simplemente advertencia, sino que se cumpla. Y puede llegar al punto de sacarlo de la empresa, pero eso es parte de la autoridad para que esa empresa funcione bien. Si alguien no está rindiendo con el trabajo, ese jefe tiene derecho a sacarlo de la empresa después de advertirle una y otra vez. Pero no hay que sacar lo mejor de los empleados ni hacer que ellos rindan a punta de amenazas, hermanos. Eso es abuso de autoridad. Y nosotros como padres podríamos aplicar también, porque a veces nosotros amenazamos. Usted no hace eso, le pego. Pero no, siempre es así. Lo voy a castigar. Usted ya le dije, lo voy a castigar. Y los hijos ya saben. Y los hijos ya saben que siempre, no, mi mamá siempre dice así, nunca hace nada. Y por eso siguen haciendo lo mismo.
Así que, hermanos, eso sucede también en la parte laboral. Los jefes deben ser con firmeza y cumplir lo que han advertido. Bueno, en tercer lugar, recuerde que Dios, cuando decide enviar juicio, ¿qué hace? Lo envía. A menos que se arrepientan, ¿no? Es decir, en tercer lugar, el que abuse de su autoridad tendrá que darle cuentas al Señor por eso. Jefes, amos, si usted abusa de la autoridad, usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. Todos somos empleados y tendremos que darle cuenta a Dios tarde o temprano de nuestra mayordomía. Sean jefes o empleados, tenemos que darle cuenta. Versículo 9, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En el día del juicio, hermanos, nuestro estatus social y económico no será tomado en cuenta en lo absoluto. Dios ha puesto a algunos cristianos en posición de autoridad para que muestren el carácter de su Señor y para que algunos de sus subordinados puedan ser salvos. Hermanos, de hecho, si usted es jefe, usted debe procurar que ellos conozcan al Señor. Recuerde que su trabajo, su lugar de trabajo es un lugar también de adoración, como lo es la iglesia. Primariamente para que sea glorificado el nombre de Dios y dar testimonio del evangelio, porque debe ser distinto un jefe cristiano a un jefe incrédulo, debe ser distinto. Hermanos, hay veces, creo que lamentablemente, los jefes cristianos no se distinguen mucho, hermanos, de los que son impíos. No se distinguen mucho, son lo mismo. Hay de jefes que explotan a sus empleados, pero ¿qué dice Dios a esos jefes que explotan a sus empleados en Santiago 5:1? Les dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Ustedes ahorita viven cómodos, sí, abusando de la autoridad, pero ¿sabe qué? Les va a venir miseria. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Estos hombres no les han pagado lo justo a sus empleados, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, ¿usted no cree que un empleado que no está siendo bien pagado justamente, acaso ese clamor no va a los oídos del Señor? Y el Señor no olvida esto, hermanos. Dios toma nota de esos jefes que explotan a sus empleados. Escúchelo bien, hermano. La Biblia dice que Dios es defensor del pobre. Y si hay algo que hay Dios, que hay algo en Dios que le causa indignación, es que se abuse de un hombre pobre o de una mujer pobre. A Dios le aborrece, eso le irrita. Y cada agravio que haya hecho a uno de sus obreros agravará su condenación en el infierno por los siglos de los siglos. Porque al que más se le da, más se le va a demandar, más castigo va a tener. Así que queda expuesto entonces, hermanos, lo que Dios demanda de nosotros en la vida laboral, y que seamos empleados o empleadores. Eso es lo que Dios demanda. Bien, hermanos, para concluir, quiero hacer una pregunta capciosa, hermanos, referente a esto. ¿Qué impacto tendría en nuestra nación si todos los cristianos tomáramos en serio esta enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría, hermanos? Hermanos, pregúntese, ¿cuántos trabajos has tenido en tu vida? ¿Qué testimonio has dado en esos trabajos que han tenido? Pueden decir, hermanos, que esos que han estado como tus jefes, si estarían en ese lugar, pueden hablar bien de ti, de los trabajos donde has estado. Y estoy hablando en tu trayectoria cristiana, no estoy hablando de la vida impía, no estoy hablando ahora que eres cristiano. Hermanos, porque note, hermanos, que usted está adorando a Dios en su trabajo, pero, hermanos, está hablando de esta iglesia también, está hablando de la iglesia de Cristo, está hablando de Cristo. Si la mayoría comprendiera y aplicara esos principios, muchos hombres y mujeres valorarían más el evangelio que predicamos. Pero la pregunta es, ¿por qué tus compañeros de trabajo, tu jefe, no pregunta por la esperanza que hay en ti? ¿Y sabe por qué es? Quizás, hermano, es porque tú no das una diferencia, no te distingue de los demás, porque tu vida es igual que la de ellos.
Pero sí, hermanos, si fuéramos lo contrario, probablemente muchos serían llevados al conocimiento de Cristo por el testimonio laboral de los creyentes. Y esto no solo generaría un impacto espiritual, sino también un profundo cambio social y económico en nuestro país. Hermanos, no es solamente, debemos predicar el evangelio, sí, pero viviendo el evangelio también en nuestros trabajos. Debemos vivirlo allá. Hermanos, ¿cómo nos van a preguntar de la razón de esperanza que hay en nosotros si nosotros no nos distinguimos a ellos? Nosotros al principio de esta carta, cuando comenzamos a exponerla, dijimos que el cristiano es diametralmente distinto al que no lo es. Nosotros no vivimos en tinieblas, nosotros somos de la luz. Nosotros somos sabios, no somos necios como ellos. Por lo tanto, hermano, que lo que se espera de ti es que vivas como sabio y como en luz, entendido de las cosas de Dios. Pero es triste, hermanos, que esa falta de que nos pregunten de nuestra razón de esperanza, eso está diciendo algo en tu vida. Y es más, hermano, yo te pido, te ruego que te examines a la luz de esto. ¿Cómo hablan de tu negocio si tienes negocio? Hablan bien de tu negocio, tienen buena reputación. Recuerda, no estamos buscando la aprobación de los hombres, pero si tú tratas de agradar a Dios, en cierta manera vas a ganar buena reputación delante de los hombres. De hecho, hermanos, uno de los factores decisivos en el progreso de los países europeos fue que abrazaron la reforma protestante, y cuando los países como Suecia, Noruega, todos los países de la ala norte de Europa, las islas británicas abrazaron la fe, hermanos, sabe que esos países se convirtieron en potencias mundiales económica y políticamente, pero ¿sabes qué? Ellos comenzaron permeados por una vida, por el cristianismo, moldeados por una vida reformada por la Escritura. En sus trabajos eran testigos del evangelio y del poder de Dios en sus corazones. Por eso le digo, esto no solo generaría un impacto espiritual, sino también un profundo cambio social y económico en nuestro país. Usted quiere que nuestro país cambie, que nuestra ciudad cambie, cambiemos nosotros primero, hermanos. Uno de los factores decisivos es eso, en esos países, y fue su ética. Por eso me gusta mucho lo que Richard Steele escribió del cristianismo en el mercado, hermanos. El mercado también es un lugar de adoración. Por esta razón, las naciones protestantes avanzaron mucho más que las naciones que tenían tradición católico-romana, porque cuando los principios de la Escritura comenzaron a aplicarse, se produjo una verdadera revolución que transformó no solo la vida espiritual, sino también el ámbito social y económico de esas sociedades. ¿Dónde fue la revolución industrial, hermanos? En un país donde se predicaba el evangelio reformado, Inglaterra. Todos nosotros estamos llamados a evaluar nuestra vida laboral. Yo sé, hermanos, que a veces yo no entiendo, pastores, ¿qué problema aquí es el tema laboral, hermanos? No, Dios nos va a bendecir en cualquier lugar donde nos pones. El mismo Dios que está en Bogotá es el mismo Dios que está en Pitalito. Dios te va a bendecir si tú vives la vida cristiana donde sea. Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán en añadiduras. Y ahí no está diciendo si estás en un lugar o en otro, no, en el lugar donde estés, si estás haciendo, lo importante no es el lugar, lo importante es lo que estás haciendo para el Señor y que lo estés haciendo para Él con la actitud correcta. Así que a la luz de lo que hemos escuchado hoy, hermanos, debemos nosotros evaluar nuestras vidas. No nos conformemos con ser, hermanos, simplemente en trabajos manuales. Si podemos hacer algo mejor, hermanos, esforcémonos. Que no olvidemos nunca que el verdadero dueño de nuestras vidas es Cristo, y que servimos unos a otros en su nombre es la mayor dignidad que podemos alcanzar. Y todo esto, hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Así que Dios, hermanos, Dios nos ayude en esto. Porque recuerden, no es solamente nuestro hogar donde el evangelio debe brillar con fulgor, sino también nuestros trabajos. Como jefe o como empleados, tu trabajo debe hablar de Cristo. Así que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Vamos a orar.